con Román Losinski. Por Éxitos. 7:11, amigos de Éxitos. Vamos a comenzar nuestra entrevista de esta hora. Justamente es el día de Ecoanalítica. Y aquí tenemos a Jesús Palacio, economista, magíster en finanzas del IESA, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Escenarios post-sanciones en Venezuela es lo que queremos conversar con Jesús. Y además, y les recuerdo y los pongo en contexto, porque en marzo de 2025 el gobierno de Trump revocó licencias claves que permitían a empresas como Chevron y Repsol operar en Venezuela, obligándolas a cesar sus actividades en el país. Y ya lo tenemos, sí. Ajá, es que veo mucha seña ahí. Ok. Ok, y entonces en marzo como les decía, de 2024, firmó esa orden ejecutiva que impone un arancel de 25% a todos los bienes importados a Estados Unidos desde países que compren petróleo venezolano, directa o indirectamente. Y justo esta mañana, y ya comenzó contigo, Jesús, pero voy a poner otro contexto acá, que leía yo un titular de Banca y Negocios y hablaba que el precio del petróleo tuvo un descenso del 6% con respecto al mes de febrero y cotizó a $61,10 el barril, según el reporte de la OPEP. Entonces, bueno, en meter eso allí para comenzar el análisis es lo que te quiero pedir y identificarlo, que no dije quién era. Ay, qué horror. Además. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Sí, ya voy con Graciela Beltrán Carías. Miren, es que acuérdense que este es un programa ajeno y uno empieza pues a entender la dinámica cuando ya se tiene que ir del programa, que es el día viernes, pero ya tengo a Jesús allí. Jesús, bienvenido, muy buenos días. Este es el segmento de Ecoanalítica y justamente te ponía en contexto esa información para que comenzáramos el análisis. Bienvenido, buen día. Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación de nuevo, siempre un gusto compartir. Igualmente. Y bueno, justamente explicando un poco esos escenarios post-sanciones, hoy tenemos el evento tradicional del Sí, primer semestre en sí, Ecoanalítica y qué vamos a estar chévere. hablando un Ujú. poco de esa visión, no, centrándonos en un elemento clave, digamos, o varios factores que agregan a la situación país, el aprendizaje o la percepción de que el entorno nuevamente cambió. De que el entorno nuevamente, después de un ciclo de relativa estabilidad en lo macro, de relativa estabilidad, o al menos, digamos, estabilidad porque los principales indicadores macroeconómicos cerraron con disminuciones, por ejemplo, en la inflación, en la forma en la que venía ocurriendo la devaluación en el periodo entre 2021 y 2024, con el paréntesis, evidentemente, de la pandemia, pues que fue y generó una convulsión global, no solamente en el entorno local, pero ese ciclo en el que había una economía en relativo crecimiento, en el que tenías oportunidades de negocios concentradas en muchos sectores, en el que tenías una inflación que iba entrando en control y que el año pasado, por ejemplo, cerró por debajo del 50% según la data oficial, tenías un uso extensivo además de los dólares y una dolarización transaccional que nosotros llegamos a reportar en niveles cercanos al 70% en 2022. Bueno, pasa ahora una economía que sí podría entrar con esas noticias que tú comentabas al principio, Graciela, Ujú. en una fase más de caída, ¿no? Y de nuevo con algunos repuntes de inflación Claro, y y como hemos sufrido en las últimas. un desequilibrio en el, bueno, de las divisas y en el bolívar. Entonces, eso también hay que Sí, incluirlo en la ecuación, aun cuando bueno, leíamos esta semana, hubo una intervención del Banco Central de Venezuela, Jesús, y bueno, eso más o menos va a mantener una situación un poco más estable. También me gustaría que lo incluyeras allí en el análisis. sí, efectivamente, ¿no? Entonces tienes un escenario de mayor uso de bolívares, lo cual nos vuelve a llevar también a problemas pasados. Nosotros en los Ujú, últimos que es estudios que la hemos parte publicado, mala, exactamente, que estamos como sí, volviendo a una cosa que ya habíamos superado, más o menos. efectivamente. Ajá. Bueno, los estudios últimos que hemos publicado, porque hoy en el evento pues daremos a conocer los resultados del nuevo estudio de dolarización y la próxima semana seguramente se comentarán con más detalle en este espacio, tienes, bueno, una economía que la dolarización está ya perdón, el uso de los bolívares está de nuevo por encima del 70%. Eso te lleva, pues como ya comentábamos, justamente a esos problemas pasados de repuntes de inflación, porque hay algunos temas estructurales, algunos temas de generación de confianza en la moneda local que todavía no se han controlado del todo Ujú. y, bueno, vuelves a tener justamente esas presiones, ¿no? No es que no haya crecimiento sectorial y no es que no haya oportunidades de negocio, eso también hay que decirlo, Graciela, pero el entorno definitivamente vuelve a pasar por una fase más compleja en la que, bueno, tienes
crecimiento concentrado en sectores básicos y quizás algunos otros sectores pues que tienen, digamos, especial énfasis en facilitar o en mejorar la dinámica empresarial o la dinámica operativa de las empresas. Por eso es que ves, bueno, alimentos, salud, que han venido siendo los sectores tradicionalmente de crecimiento, y también se cuela ahí tecnología, ¿no? Y telecomunicaciones, porque Ujú. facilitan justamente la dinámica y son generadores de eficiencia, ¿no? En los negocios. Y eso es uno de los elementos que para nosotros es clave en este momento, ¿no? Toda la gestión financiera en un momento como este es clave, pero si la gestión financiera, ese flujo de caja la tienes bien aceitada, pues uno de los elementos que te tienes que voltear a ver es, bueno, cómo optimizo en mi estructura de costos, cómo genero mayor eficiencia en la operación que estoy haciendo hoy, y eso se suele traducir justamente en la aplicación o en la implementación de la tecnología en mi modelo de negocios, eh, justamente entendiendo cuáles son las prácticas que puedo mejorar, cuáles son los elementos a los que le puedo añadir en mi negocio, en mi contexto, digamos, algo que me ayude justamente a reducir, por ejemplo, mis precios, ¿no? De cara al público. Y eso va, bueno, desde reducciones de márgenes hasta lo mismo que ya comentaba, que eran justamente estrategias de innovación, eficiencia, sofisticación del negocio, ¿no? Fíjate que el evento se llama Economía bajo presión. Y tú lo has dicho, retos y oportunidades en tiempos de restricciones. No es que no hay oportunidades, hay. Pero hay que saber modificar tu modelo de negocio si tienes que hacerlo, saber buscar bien con una lupa quizás para que esa vorágine no te atrape y puedas continuar. Ayer justamente hablábamos aquí con Bullón de rentabilidad en las empresas en momentos claves como estos. Entonces, no es que no hay oportunidad, está un poco más difícil porque veníamos de otro escenario. Y justamente en el evento ustedes van a dar esas herramientas, Jesús. Allí esto es Correcto. en hoy justamente a las 8 de la mañana, ya en lo que cuelgues aquí. Así es, arranca Ajá, pronto, por eso no los pude acompañar sí, desde el bueno. estudio. Me hubiera gustado, Graciela, Ajá, y hay pero análisis petrolero Francisco Monali, entorno correcto. macroeconómico, incertidumbre de compensación, multiverso del comercio exterior, entorno empresarial, que lo hace Asdrúbal. Bueno, entonces justamente ustedes van a dar esas herramientas allí en el evento el día de hoy. Sí, efectivamente, porque en Ecoanalítica la marca de la casa y el valor agregado que intentamos aportar es no solamente comentar los problemas o las situaciones difíciles, ¿no? De la economía en general, las situaciones del entorno, ¿no? Digamos, Aportar las positivas y las soluciones. negativas, Ujú, porque es que eso siempre lo hacemos, sino que nos quedamos, ujú. bueno, en cómo se traduce eso en recomendaciones y soluciones para nuestros clientes, ¿no? El entorno los conocemos algunos más o sea, algunos con más detalle que otros, definitivamente, pero la realidad es que pues ya más o menos tenemos los que más conocemos y los que menos conocemos, tenemos noción de qué se hace en un entorno de evaluación fuerte, de inflación fuerte. Es una economía esta más resiliente, con empresarios que saben adaptarse un poco mejor. No quiere decir que no pasen por problemas, y lo que más exige en estos momentos, y es parte de lo que intentaremos comentar en nuestro foro, es mucha más planificación, ¿no? Hacer dinero, generar negocios, Ujú, oportunidades realmente que cubran necesidades, que se conviertan en ejercicio rentable para las empresas, pues exige hoy el doble de planificación, y es eso parte de lo que ujú, nosotros enfatizamos siempre en ujú, este tipo de espacios, Graciela, porque estoy convencido contigo, como tú lo mencionabas, ujú, que efectivamente no se cierra, ¿no? La ujú, Santa María, sino que, bueno, en este entorno hay gente que igual está detectando oportunidades, las está aprovechando y, bueno, está teniendo algunos negocios. ¿Se hace más pequeño el mercado? Eso es una posibilidad, sí. pero definitivamente el que se planifica, pues sale mejor parado, ¿no? Ahora fíjate, se me vienen tantas preguntas a la cabeza. ¿Cómo va a afectar el levantamiento de sanciones a la industria petrolera venezolana y su capacidad de producción? ¿Qué sectores económicos podrían reactivarse más rápido si las sanciones se alivian? ¿Habrá una mejora real en la inflación y el poder adquisitivo de los venezolanos? ¿Qué desafíos enfrenta Venezuela para reintegrarse al sistema financiero internacional? Wow, o sea, de verdad que hay sí, sí, No, sí. no tienes casi dudas, pero así está todo el país. Ajá, Así exacto. está todo Todas el esas país. cosas me las pregunto y te las pregunto en lo que podamos Sí. más o menos conversar, que el tiempo nos alcance. Empecemos por esto de qué sectores podrían reactivarse más rápido si hay un alivio de sanciones. Jesús. Mira, sí, mira, la expectativa no nueva es que, bueno, tú tienes industrias importantes para el crecimiento de un país que te generen eso que llamamos un crecimiento de base amplio, de base ancha, que sea, bueno, que incorpore además a mucha gente al mercado laboral formal, ¿no? Por ejemplo, siempre, o sea, digamos, ya en los últimos años un desafío ha sido la incorporación del sector construcción, del sector manufacturero, Graciela, en mayor medida también
del sector petrolero y el sector minero, digamos, el sector petrolero ha venido recuperando en los últimos años, pero no es un secreto que igual estamos lejos de los niveles de producción que tuvo el país hace 10 años. Ujú. Entonces, es otro de los sectores que evidentemente en la medida que se convirtiera más intensivo, fuera mayor su crecimiento, sea más intensivo en contrataciones. Lo mismo es pensar del sector construcción, manufacturero. Para esos sectores es clave el acceso también al financiamiento. Por el lado de construcción, porque, bueno, el mercado inmobiliario se vende o se dinamiza en mayor medida cuando tienes opciones y ofertas de crédito. Y tienes, bueno, varios elementos pues estructurales que limitan ese crecimiento, pero tú en un escenario, digamos, de apertura, de flexibilización, pensarías que una economía que hoy está muy apalancada en lo comercial, muy apalancada en bienes terminados, Ujú. pasar a una economía justamente en la que las principales industrias que acompañan el ciclo económico, pues tuvieran también, entraran en una fase de crecimiento, ¿no? Eso es un desafío de ya hace unos años para acá que tenemos desde el punto de vista Sí, económico, porque, bueno, mientras crece lo comercial o lidera lo comercial este crecimiento, poco es el sector trabajador, los empleados que se ven beneficiados, digamos, tiene una capa menos ancha que si esos fueran los sectores que estuvieran liderando el claro. crecimiento, ¿no? Fíjate una cosa, además me quedo te preguntaba eso, Jesús, porque esa es la actitud que se debe tomar en momentos de incertidumbre como este, o de cambio que está ocurriendo a partir del año pasado. Entonces, un poco eso que tú estás diciendo, esas empresas, esas industrias, entonces, bueno, escuchar esto para poder tener reacciones y poder prepararse para los diversos escenarios que se podrían plantear. Sí, completamente. Y bueno, hay una máxima en los mercados que el smart money, el dinero inteligente, Ajá, se mueve antes de exactamente. que se mueva Exactamente. masivamente los Ujú, capitales, justamente para prever cambios, ¿no? Pueden ser cambios positivos o negativos, pero el smart money está bien informado, planifica bien, se ujú. prepara muy bien para cada escenario, va ponderando cuál es el más probable y justamente, bueno, va tomando estrategias en función de eso, ¿no? Entonces, importante porque hay que diferenciar que muchas veces cuando ya termina entrando todo el grueso del mercado, pues ya se perdieron las principales oportunidades de generar rentabilidad. Entonces, ahí la invitación, la semana pasada hablamos de finanzas personales y lo importante que es investigar en qué estás invirtiendo, cómo hacerlo, y esta semana diría que igual, ¿no? Estar muy bien informado en el mercado, en el entorno en el que estás, tener, bueno, acceso justamente a información que pueda ser clave en tu negocio, Ujú. plantear escenarios, pues resulta clave justamente para no entrar cuando ya todo el mundo esté montado en esa ola, ¿no? Sí, claro. Y actuar, bueno, en consecuencia de lo que ocurre o para tomar decisiones, justamente, ¿no? Sí, completamente, completamente. Ok, de lo que se va a hablar, me llamó mucho la atención del multiverso del comercio exterior, que lo va a hacer Lixai Guerrero, porque Sí, sin sí. duda alguna estas cosas son, en el evento, estas cosas son precisamente que nos puede aportar incluso con un escenario de sanciones el panorama internacional o la economía internacional para adentrarnos en ese contexto y a lo mejor sacar provecho, Jesús. Sí, mira, estamos en un mundo muy, muy cambiante, ¿ok? En un contexto de guerra comercial que los que mejor hablan de los efectos que puede generar piensan que va a generar una recesión, bueno, Ajá. especialmente en Ujú. Estados Unidos, pero que tendrá impacto en una desaceleración del crecimiento global. Los que peor hablan dicen que, bueno, nos estamos sometiendo a unos riesgos geopolíticos de nuevo muy grandes, ¿no? Digamos, sin precedentes en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, bueno, las preocupaciones son variadas, ¿no? Estamos a 75 días de que se reapliquen estos aranceles que Trump lanzó, operaron por Ujú. una semana y después postergó su aplicación en la mayoría de los casos por 90 días. Pero un mundo con aranceles, en la medida en la que fue anunciada por la administración Trump, gracias a la va a generar cambios sin precedentes en las estructuras comerciales globales, en la forma en la que viene operando las economías globales, porque vas a tener probablemente nuevas alianzas, nuevos espacios de libre comercio entre los países que, bueno, ven esto como una ofensiva comercial de Estados Unidos, que está haciendo, bueno, incluso con aranceles por encima en muchos casos en los niveles que estaban aplicando estos países, con unas estimaciones además o cálculos de esos aranceles que tienen incluso errores básicos, con lo cual, bueno, uno piensa que ahí hay más un mensaje político en algunos casos, pero que puede generar nuevos espacios para acuerdos de libre comercio como los gestos que veíamos hace unas semanas de Japón, Ujú. Corea del Sur y China, intentando generar un área de libre comercio que para mí es la respuesta más inteligente en estos casos. Cuando tú entiendes
que el comercio internacional no es un juego de suma cero, no es que lo que yo gano lo pierdes tú, y que efectivamente, bueno, en ese juego entonces yo no quiero que tú ganes mucho porque yo quiero ganar más. El comercio no funciona así. O sea, las sumas en comercio no son básicas, sino que justamente pueden generar beneficios para todos. Cada país busca especializarse en lo que es bueno haciendo. Pues vas a entender que va a haber probablemente nuevas asociaciones de libre comercio. Europa intentará comercializar más de repente con Latinoamérica, con el sudeste asiático, que ha sido parte de lo que se ha venido comentando, y Estados Unidos quizás quedándose más aislado. Obviamente que si las tendencias de gobiernos más proteccionistas desde el punto de vista comercial van creciendo en el mundo, pues vas a ir teniendo justamente más respuestas recíprocas a eso. Pero hay un espacio para colarse en el concierto, digamos, de las naciones y comercialmente, Ujú. hoy con algunas restricciones, en el caso venezolano, evidentemente, bueno, no tenemos tantas industrias que son competitivas para exportar, pero lo que sí es que se están dando nuevas alianzas entre eh, Entre este, países. países Ajá. digamos, aprovechando una situación comercial que es tan cambiante y con uno de los principales demandantes del mundo y de bienes del mundo, pues poniéndose mucho más restrictivo en la importación de bienes, ¿no? No, y ahora mismo hay una feria en China, que es esa feria Sí, internacional de tecnología en sí, Guangzhou, me en encantó. Cantón, Ujú, ujú. y cuando uno ve todo, o sea, todo el revuelo, ahí, nos explicaba una persona que está allá justamente trabajando en la feria con unos clientes y tal y cual, y hablaba que hay un cambio de paradigma, pero que nosotros aquí en Occidente todavía no hemos comprendido completamente con relación a ese país porque tenemos un esquema muy occidentalizado de verlo, porque toda la vida hemos, bueno, de alguna manera siempre visto al padre de Estados Unidos, pero resulta ser que hay un padre que domina aquella parte del mundo, la palabra no es dominación, que tiene una gran Sí, influencia en aquella parte del mundo y no hay que dejarlo de lado en estos no, momentos, en este y minuto, incluso para los venezolanos, en materia de negocios, Jesús. to- totalmente, bueno, la dimensión de China y su poderío económico Ajá. global es impresionante, ¿no? En términos incluso, bueno, incidencia en sudeste asiático, cada vez más incidencia en Ujú. América Latina, ha sido de las cosas que la administración Trump ha intentado confrontar de forma más fuerte. No sé si de la forma, digamos, o el approach que está haciendo, Es pues el va a dar los adecuado, mejores exacto, resultados para ellos, exacto. porque hay mucha Ujú. gente más bien que hace el cálculo y piensa que esto puede alejar O es que está más a mirando Estados hacia Unidos de la China, región. y directamente, sin pasar por canales, pues, ¿no? Entonces, yo no Sí. sé. Sí, y efectivamente pues, hay, bueno, una gran demanda. Lo que están buscando los mercados es justamente sustituir, por ejemplo, su dependencia del mercado de Estados Unidos, en el caso venezolano, Ujú. productos de exportación que estaban vinculados a crustáceos, a pescados, Cacao, a cacao, camarones, camarones, a cacao. cacao, a Ujú, ron. O sea, ujú. son las industrias que estaban principalmente enviando productos hacia Estados Unidos, pues ellos están pensando justamente en cuál nuevos mercados atienden. Correcto. Y esos nuevos mercados que atender, Graciela, pues bueno, van a tener productos que hoy son de calidad y reconocidos en el mundo. En el caso venezolano, que obviamente no es una tarea fácil relocalizar las exportaciones, pero es lo natural, ¿no? Que empiece a haber un mercado ahora para sustituir los sectores, sobre todo que tienen dependencia de exportaciones hacia Estados Unidos. Mira, ajá, Y sin duda que, bueno, va a haber espacio para cambios importantes en los próximos sí. años y esa línea, agenda proteccionista se impone. Geopolíticamente hablando, viene muchísimas cosas. Oye, ya me están pasando un papelito aquí, eso. Acuérdate que el programa ajeno, Se uno nos tiene quedó que, el tiempo. exactamente, uno tiene que atender aquí a las órdenes, pues, a la orden. Así Bueno, es. que les vaya muy bien. Le voy a repetir las coordenadas del evento a la audiencia. Es un foro de coyuntura de que hace es semestral, correcto, Jesús, el foro de Sí, coyuntura. Ajá. generalmente foro de perspectivas, Es exacto, correcto, económico. comienza a 8 de la mañana, culmina a 1 de la tarde y se llama Economía bajo presión, retos y oportunidades en tiempo de restricciones. Por supuesto va a estar Jesús y todo el equipo de Ecoanalítica. Muchísimas gracias por la sección el día de hoy, Jesús, por, bueno, siempre tu buena disposición. Un abrazo, buenos días. Abrazo, Graciela, feliz Cla- día a todos. Claro que sí. Era Jesús Palacios, economista, magíster en finanzas del IESA, profesor de la UCAP. Conversamos de escenarios post sanciones en Venezuela. Pausa 7:31 y ya regresamos con más.